Bienvenidos a Pipo Radio al Cuadrado, transmitiendo desde la Ciudad de México, la ciudad de la Esperanza. Radio AMLO, la izquierda se levanta, y les agradecemos a todas y a todos que nos acompañen en esta noche del 10 de diciembre del 2025. El día de hoy, pues tengo el gusto de saludar al camarada y amigo Erwin Fonseca, quien ha sido también colaborador de este espacio de Radio Hablo en un programa hace algún tiempo, y que además nos apoyó. Bueno, no solo uno, fueron creo que varios, dos programas, ¿verdad, amigo? Bueno, actualmente es servidor público en la SEP, en el ámbito político, mentor de Morena. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cursó el diplomado de Transparencia y Control Interno en la FES Acatlán UNAM, y cursa el diplomado en Responsabilidades Administrativas para Servidores Públicos en materia federal en la misma casa de estudios. Asimismo, cursa la segunda licenciatura en Derecho. Trabajó como director de Educación, Cultura y Participación Ciudadana en la Alcaldía de Iztacalco. Laboró como asesor en la 62ª legislatura. Fue la que conformó el primer frente parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. También fue integrante y participó en las tareas de organización en las redes universitarias en defensa del petróleo y la soberanía nacional de 2007 a 2008, y fue responsable de la Casa de Cultura Social Lucio Cabañas y La Esperanza en Iztacalco de febrero de 2010 a marzo de 2019, autogestionada por la comunidad de la Colonia Agrícola Oriental Iztacalco. Consejero estudiantil de las licenciaturas de Economía, Sociología, Ciencias Políticas y Administración y Relaciones Internacionales en el Consejo Técnico de la FES Acatlán UNAM del 2007 al 2009. Pues muchísimas gracias, amigo. Qué gusto tenerte. Siempre es un placer platicar con camaradas de lucha. Sabemos que pues en estas fechas hay una actividad importante sobre todo, pues hay que recordar que hace unos días fueron los 7 años, la conmemoración de los 7 años de este movimiento al frente del país a través de la presidencia de la compañera, la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto también del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, amigo, pues me gustaría empezar por ahí tus puntos de vista acerca del discurso de la compañera presidenta. Y pues además es importante que tenemos varios invitados de parte del compañero Erwin, el compañero Alberto Martínez, la compañera Alejandra, Areli Islas, Nancy Zamora, Mayrita Cedillo. Y pues bueno, son los que tenemos aquí conectados, que me imagino que en algún momento, conforme tú me vayas diciendo, amigo, van a ir participando. Sí, pues muchas gracias a la invitación, compañeros de Radio AMLO, compañero Enrique Valdivia. Ya tenemos un ratote de conocernos. Comentar muy rápido este medio, pues es un medio de comunicación. La izquierda se levanta para romper el cerco informativo. Yo creo que es muy importante la tarea que se ha venido haciendo desde Radio AMLO, las primeras transmisiones cuando había un cerco tremendo, bueno, lo sigue habiendo, pero en otras condiciones, un cerco de información. En 2006, los compañeros aquí, uno de ellos, el compañero Enrique Valdivia, en el plantón de reforma por el primer fraude electoral que le hacen al compañero, al licenciado López Obrador. Entonces, ahí iniciaron las transmisiones de Radio AMLO. eh, Diría el compañero López Obrador para tirar aceite. Hubo un momento, un periodo más bien, en la etapa del 2012 al 2018, ya eso del 2015, cuando inician las transmisiones en vivo del Facebook, que la página de Radio AMLO alcanzó pues niveles de audiencia muy altas, incluso más altas que varias páginas de las televisoras. Recuerdo en ese entonces que la jornada llegaba un alcance de 4 millones de visualizaciones al mes en su página también de redes sociales, y Radio AMLO en más de un mes se logró sobrepasar este nivel de audiencia. Y pues muchas gracias a quienes bueno, compartimos ahí el enlace. Está Adareli, Alberto, compañero de Panditlán, Alejandra es la maestra responsable
Sandy Danza México, Mayra Cedillo y Nancy Zamora. Bueno, esperemos que se conecten más compañeros y si no, difundiremos. Eh, entonces tiene que ver con las impresiones. Traje algunas notas para no centrarme más y no divagar tanto y quizás sea algo esto más ameno. Eh, pues las impresiones de la marcha pasada, de la concentración en el Zócalo, hablan, como ya es público, de una concentración de 600,000 personas. Tiene ahí sus variopintos, pero me gustaría como tener más los antecedentes, cómo es que llegamos a este momento o por qué la mayoría de los que votamos en 2024 y 6 años antes, en 2018 lo hicimos por un proyecto de izquierda. Quizás la primera respuesta, a lo mejor una respuesta oficial es que se gobierna este humanismo mexicano representado en el gobierno de la Cuarta Transformación, actualmente por la presidenta y doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque atiende a todos sin distinción. Apenas que apareció el compañero López Obrador en el libro, presentando el libro de Grandeza, eh, hablaba que con este gobierno, los 6 años de él y ahora con el año y 2 meses de la doctora Claudia, presidente de nuestro país, los ricos pues no han disminuido sus fortunas, han crecido 4%. Hablaba de un 20% de incremento económico a sus ingresos a la clase media y donde ha crecido más el ingreso económico es con las clases populares, con las clases de abajo, que tendrían que ver con más del 30%. Ahora, pero ¿por qué llegamos a este momento? ¿Qué había antes del humanismo mexicano, este gobierno de la Cuarta Transformación? Yo creo que es importante referirnos al modelo económico anterior, que tiene que ver con el modelo neoliberal, o algunos lo denominan liberalismo económico. Yo, el de la voz, nací a inicios de este gobierno neoliberal, ¿no? Así como otros 30 millones de mexicanos, mexicanas de la denominada generación millennial. Entonces nos tocó ver las primeras crisis más profundas de este sistema neoliberal. Hablaba de la doctora Claudia el sábado del tema del fortalecimiento de la soberanía nacional, en específico la soberanía energética. ¿Qué pasó con el anterior modelo? Quisiera hacer como a modo un cuadro comparativo de manera muy breve para no extenderme tanto. En algunos puntos, Sí, creo que este es amigo. uno. Ahí me escuchas, ajá. Sí, Eh, el primer punto que tiene que ver, o sea, qué es lo que pasaba antes y cuál es la diferencia con ahora, y a mejor para de ahí partir qué es lo que hace falta, ¿no? Uno de las grandes características del modelo neoliberal tiene que ver con las privatizaciones y pues sí, la pérdida de la soberanía energética como es del dominio público, principalmente en el gobierno de Salinas y después cuando gobernó Ernesto Cedillo Ponce de León, pues se privatizaron desde los ferrocarriles, Mexicana de Aviación, la Banca Nacional, Teléfonos de México, minería siderúrgica, el Instituto Mexicano de Televisión y Mevisión. Hago énfasis en esto porque pues ese personaje que se adueñó desde ese entonces es el señor Ricardo Salinas Pliego, que hasta hoy lo seguimos padeciendo, que se creó posteriormente TV Azteca. Otras empresas se privatizaron, el sector eléctrico, de gas, aeropuertos, lo que originó que miles de trabajadores perdieran su fuente laboral. Caso de los ferrocarrileros a finales del gobierno de Cedillo, Mexicana de Aviación en 2005 y el último que recordamos, o más emblemático, fue los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano del ESME en el gobierno, a mediados del gobierno de Felipe Calderón en 2009. Ahora eso fue con el modelo neoliberal. Ahora, ¿qué está pasando con el actual gobierno de la Cuarta Transformación? Pues se han frenado las privatizaciones. Bueno, en gran medida porque casi nos dejaron sin nada del dominio público. Es importante mencionar el tema de la industria energética. Por ejemplo, aumentó la capacidad de procesamiento y de refinación cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia.
en 2018 solamente se refinaba el 32% y ahora ya, 5 años después, 72%. Este es un dato muy importante que con todo responsabilidad y respeto, muchos le tenemos cariño al licenciado López Obrador, recordar que echó a andar la refinería Dos Bocas en Tabasco. Tan solo este dato, y es dato público de Petróleos Mexicanos, que en julio de 2024, aún gobernando López Obrador, se procesaron en ese mes en Dos Bocas, en la refinería Dos Bocas, 43,000 barriles. En otros meses del año anterior, el 2024, en promedio se producieron 100,000 barriles diarios. Pero ahora ya en este que tomó la batuta de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se producen 100,000 barriles diarios, sino ya se producen 200,000 barriles por día. Pues se ha avanzado, ¿no? Era la cantaleta de la derecha, que era un gasto tirado, ¿no? Un barril sin fondo, construir esta refinería, pero va avanzando, ¿no? Es mentira bueno, una de tantas mentiras que no se producía ni un barril, porque además lo dijeron en las televisoras, los periódicos y todos los medios, está bien que critiquen, finalmente, aunque no estemos de acuerdo con ellos, mm, pues está en su derecho de expresarse, pero difunden mentiras, ¿no? Un día sí y al otro día no. No, la meta También. de producir de esta planta es de 340,000 barriles al día. Ahora, y se producen ya 200,000 barriles. Con Obrador eran 100,000 barriles en promedio por día, entonces se ha duplicado. Ahí va. Pero un dato a lo mejor más aterrizado que nos ayuda a comprender mejor este punto, porque a nivel abajo, ¿no? Ahora sí que abajo, porque la mayoría pues se sigue estando en la clase popular, clase de abajo. eh, ¿Qué tiene que ver o sea, de qué sirve la soberanía o recuperar la soberanía energética en nuestro país? Cuando Felipe Calderón, y lo vamos a decir porque debe haber un punto de comparación de qué es lo que hicieron ellos y qué es lo que está haciendo el actual gobierno de la Cuarta T con el humanismo mexicano. Entonces, cuando Calderón toma la presidencia en 2006, la gasolina costaba menos de 7 pesos, 6 pesos con 70 centavos. Cuando termina su mandato en 2012, aumentó a 11 pesos casi, un 60% de incremento. Peña Nieto la toma con este precio y no se frena ni hay un incremento por la inflación, sino todavía por encima de la inflación. Y de acuerdo a datos de Profeco, la gasolina en 2018, cuando termina el gobierno de Peña Nieto, cuesta a 23 pesos la gasolina regulada, la gasolina verde, que se llama gasolina magna. Entonces, imagínense, el aumento de por sí era muy grande. Recordemos el gasolinazo tras gasolinazo con Calderón y con Peña Nieto. Con Calderón fue el 60% y con Peña Nieto fue del 114%. Ahora, Perdón, me parece importante hacer un énfasis mm, en este punto, porque ujú, sin duda una de las grandes tragedias fue durante el primer gobierno de Vicente Fox. Tuvieron el auge petrolero y mucho de ese auge se desvirtuó para obras faraónicas o para incrementos en sueldos. Se creó en ese entonces lo que Andrés Manuel denominaba la burocracia dorada y estos recursos pues se despilfarraron durante su sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón. Nada más hay que recordar la triste historia de la refinería que ujú, nunca se hizo ujú. más que la barda, ¿no? Así es, así es, Saludos al compañero Hugo, el licenciado Hugo, que también se va conectando. Eh, Bueno, entonces hay muchos puntos, ¿no?, que hablar, digo, para no hay tiempo y también para no cansarlos, este es y termino este tema pues ya no tenemos con el actual gobierno de la Cuarta T los gasolinazos. Si la gasolina siguiera aumentando al porcentaje que aumentó anualmente en el sexenio de Peña Nieto, que fue en los 6 años de 133, 133%,
Si eso siguiera aumentando, o hubiera aumentado con los 6 años de gobierno de López Obrador y con el año que llevamos de la doctora Claudia Sheinbaum, la gasolina hoy costaría más de 50 pesos. Nada, más imagínense el impacto que tuviera para la economía nacional con ese precio. Y toda, de manera vulgar, el PRI y el PAN, los partidos representados de la derecha, dicen que baje a 10 pesos cuando ellos la dejaron en estos gobiernos que bien dice Enrique desde Fox, después Calderón, que emergieron del PAN, eso es el último gobierno del PRI, pues la dejaron en más de 20 pesos. Con el dato de Profeco, una emergencia de comparación, la gasolina ha aumentado, la gasolina verde, un 4% desde que llega el gobierno de la Cuarta Transformación, y ahorita con la doctora Claudia se ha frenado la gasolina regular en 24 pesos, ¿no? No, se llegó a un acuerdo con la mayoría de los gasolineros que no pase de eso. 4% aumentado en este gobierno, con Peña Nieto 113% aumentó en los 6 años y 60% con Felipe Calderón. Ahora hay un dato de la Secretaría de Transporte que al día circulan 41 millones de vehículos todavía, pues a base de hidrocarburos, ¿no? Diésel, gasolina, gas. Imagínense si tuvieran que pagar 50 pesos el litro. Y dependientemente que se esté de acuerdo o no con este gobierno, pues se frenó algo que era una queja importante para la población, que tiene que ver con el aumento a los hidrocarburos. Bueno, voy a ver la hora para que no extenderme tanto. Quisiera de manera muy rápida compartir un testimonio personal de cómo nos afectaron bueno, privatizaciones, no solo a mi familia, sino seguramente a miles, cientos de miles De de familias. personas. Exactamente en ese tiempo. Se profundizó la crisis con Salinas y con Cedillo principalmente. Entonces, un recuerdo que tengo presente de cuando pues era niño, aún estudié en la primaria, ya después leyendo los momentos de la historia, fue el famoso error de diciembre, ¿no? Cuando deja a Salinas de Gortari la presidencia y entra a, a gobernar Cedillo la presidencia. Todo lo que sucedió además del asesinato entre ellos mismos del candidato Colosio, pero me quiero enfocar más bien al tema económico. Pues, mi papá era ferrocarrilero en ese entonces, manejaba el tren. Pues recuerdo que pues, mi mamá, mi papá, mis hermanos íbamos pues, al supermercado a comprar de despensa y pues no éramos millonarios, no éramos una familia caudalera, pero pues alcanzaba por lo menos para lo más indispensable. Eh, Y la quincena siguiente o la quincena siguiente que recordaron ustedes que el dólar estaba como a 3 pesos y unos días, semanas subió no días, recuerdo. Hay un saludo a Chumel que decía que el dólar iba a costar 35 pesos, pero afortunadamente no ha subido. Pero en ese entonces sí subió, más del 300%. Pues alcanzaba para la despensa, me acuerdo que pues como niño nos compraban dulces, gelatinas, a lo mejor algún chocolate, yogur, y ya la siguiente quincena pues no alcanzó para nada de eso, nada, no alcanzó, es más, incluso no alcanzó hasta para los productos básicos, ¿no? El aceite, el arroz. Entonces, pues ahí empezó una crisis profunda económica en mi familia, ¿no? Y ahora con el humanismo mexicano, pues hay un control de la inflación, los indicadores macroeconómicos y microeconómicos, pues lo demuestran, son estables. Ahora es importante recordar y transmitir, como decía el compañero López Obrador, estas experiencias a las nuevas generaciones, porque ellos no vivieron, afortunadamente, ellos ya nacieron, sobre todo la última parte de la generación Z y la generación Alfa, ahora que le llaman, los nacieron 2013 a la fecha, pues ya les tocó ya recibir becas en el caso de la Ciudad de México, pues desde que nace, ¿no? Ya tienen desde la cuna una beca, pero en ese entonces, pues había no solo la crisis cultural o que uno quería comprarse una ropa o un carro nuevo, había crisis alimentaria. Y bueno, es el testimonio que quería compartir. Ahora, este, em, Y fíjate que bueno, también en esa época fue el tema de la banca, de los créditos hipotecarios y las tarjetas de crédito.
y el famoso Fobaproa, que Así es también. seguimos pagando y que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistía en que por eso no era válido que la oposición señalara en muchas ocasiones que ya no debíamos de mirar hacia el pasado, pero seguimos arrastrando decisiones, malas decisiones de los gobiernos neoliberales que afectaron la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y, en fin, muchas de las actividades sociales y políticas de nuestro país. Así es, así es, compañero Durida. En este mismo tema económico, al inicio de la presidencia de Miguel de la Madrid, allá por el año de 1982, no, todavía no nacía, pero allá por el año 1982, el salario mínimo alcanzaba para comprar más de 50 kilos de tortillas, porque es lo que también dice la derecha diario, es que no alcanza, es que sube. Sí, pero en este gobierno, a pesar de la pandemia del COVID que estuvieron prácticamente cerradas la mayoría de las empresas, se paralizó la economía todo el año 2020 y parte del 2021, los precios, nunca de una quincena a otra encontramos el frijol de 20 pesos a 40, 50 pesos, caso que sí pasó con el error de diciembre. Ya iba en la primaria, ya me sabía los números y recuerdo, no sé, un producto, no sé, el aceite estaba en 15 pesos, y la siguiente quincena, al siguiente mes ya estaba en 30, 40 pesos. ¿No? O sea, sí, sí, hubo responsabilidades finanzas públicas y lo sigue habiendo, ¿no? Con la doctora Claudia se ha profundizado. Uno de los logros más grandes que mencionó la presidenta Claudia el sábado 7 de diciembre fue el tema del salario mínimo. Entonces decía que antes de que empezara el neoliberalismo, en el 82, no porque fueran buenos, honestos los gobiernos del PRI, o sea, eran corruptos, siempre han sido, pero había otro sistema neoliberal. Entonces pasó de ser un sistema corrupto, represor, a un sistema corrupto y represor con el neoliberalismo, a iniciar una de las crisis más profundas de nuestro país. Entonces, después de los 36 años de estos modelos neoliberales de Miguel de la Madrid, cuando sale Peña Nieto, de comprar 50 kilos de tortillas con un salario mínimo, ahora solo se podían comprar 6 kilos de tortillas. Imagínense qué poder adquisitivo se perdió. Entonces, ahora, normalmente en ese tiempo, además de que no se le permitía a la mujer trabajar, eh, pues ahora tiene que trabajar el papá, mamá, los hijos y apenas se está estabilizando. Entonces, con la llegada de la cuarta transformación, no se ha llegado todavía a ese nivel, a recuperar el nivel adquisitivo de antes del modelo neoliberal, pero por lo menos ya con este aumento del salario mínimo que ya creció a 300, ahí se fue. Bueno, a más de 300 pesos ya por día y casi 9.600 por mes en la zona centro, y en la zona norte es mucho mayor. Ya se van a poder comprar 17 kilos de tortillas. Y más que un tema económico, es un tema de la dignidad. También se está hablando de reducir las horas laborales. O sea, uno tiene que trabajar todo el día para comprarse unos kilos de tortilla, un kilo de huevos. O sea, perdimos la razón de la humanidad para este sistema anterior a la cuarta transformación, pues solo éramos cifras, solo éramos números, no éramos seres humanos. Y ahora se está recuperando poco a poco. Y además se está compensando con que más de 30 millones de mexicanos directamente se tiene un apoyo económico, ya sea adulta mayor, jóvenes construyendo el futuro, todas las becas que hay para estudiantes. Entonces, todo el apoyo a los campesinos. Entonces, está dignificando nuevamente al ser humano en su ingreso. Y a lo mejor, y también por el tiempo, quizás sea un tema muy delicado, pero me gustaría compartirlo a grosso modo, que tiene que ver con la seguridad social y la disminución de la violencia. Antes que nada, decir que no son cifras, ¿no? Los que conocemos o tenemos o tuvimos un familiar que perdió la vida en este sistema pues sí, lleno de un frenesí de violencia, de hambre, de muerte, de desolación, más que decirlo como de frase, ¿no? Que se escucha bonito. eh, pues de por sí ya venía aumentando los asesinatos con el primer gobierno panista, pero Calderón pues no tuvo ningún escrúpulo, ¿no?
deja entre Calderón y Peña Nieto, había incrementó tanta la violencia que había un número de asesinatos de más de 100 personas, 100 seres humanos asesinados al día. Si bien con el compañero López Obrador en la presidencia se frenó, mejor no se disminuyó como propuso en la campaña que bajara el 50%, pero se frenó. Entonces, algunos meses llegó a 87, bajó algo. Y ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum, los asesinatos al día han bajado a pues casi al 50% de como cuando dejó Peña Nieto. O sea, más de 100. Hubo meses que Peña Nieto hubo asesinatos, 120 asesinatos por mes. Y ahorita la cifra de noviembre es de 55 a 57 asesinatos por mes. Imagina, o sea, se ha bajado la mitad. Entonces, más que hablar de 50 asesinatos diarios menos al mes, 1500 al día, perdón. Estamos hablando de 1500 personas al mes que ya no desaparecen, que ya no son asesinadas, y estaríamos hablando de 20,000 mexicanos si sigue esta cifra, si sigue bajando, al año que ya no estarían perdiendo la vida por la delincuencia organizada. Entonces, esas personas pues son padres de familia, madres de familia, hermanos, hermanas, hijos, hijas que pueden regresar a su casa, no, pues a seguir viviendo la vida en paz. Entonces, Sí, es uno de los logros que nos da mucho gusto que, que, que- que siga adelante. Pues eso serían como hay pues muchos datos, ¿no? Muchos rubros, materia de vivienda, casi 2 millones se está echando a andar, y ahora no solo para quien tenga acceso a un crédito hipotecario, como tú lo decías, Enrique, a la banca privada, sino a los que tengan uno o dos salarios mínimos, puedan acceder a una vivienda digna, ¿no? Eso, no esos huevitos que con Fox vendieron por parte del Infonavit de 38 metros, sino viviendas, decía la presidenta, de casi 60 metros cuadrados, donde por lo menos pueda vivir una familia, ¿no? De mejor los papás y los hijos o algún otro familiar. sí, Pues así aparte es. quizás esos sean los logros en materia de los derechos de la mujer. Claro que se ha avanzado, además de tener a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. A lo mejor si nos regresamos a la época prehispánica, pues ya había algunas tlatoanis en algunas culturas, indígenas, pero de la historia desde que México es independiente, más de 200 años no habíamos tenido una mujer presidente. Bueno, apenas a mediados del siglo pasado ni siquiera tenían derecho a votar las compañeras. Pareciera un dato de la Edad Media, estar hablando de la despenalización de la mujer por decidir de su cuerpo, o sea, me refiero a la despenalización del aborto, se podría estar en contra o a favor, pero es una realidad que se tiene que entender. Entonces, la mayoría de las entidades, pues no se había aprobado solo en la Ciudad de México en el periodo neoliberal. Ahora ya son 25 estados de las 32 entidades que tiene nuestro país donde ya hubo la despenalización del aborto. Faltan todas siete entidades. Eh, y muchas cosas más. Falta mucho por hacer. A lo mejor si hay unos minutos más, este, se comparten. No sé si haya Sí, amigo. preguntas. Ajá, si no Sí, lo... justamente, ¿cómo encausas todos estos antecedentes? Como bien dices, recordando, rememorando cómo los gobiernos neoliberales dejaron a nuestro país, dejaron a la sociedad en su conjunto, impulsaron políticas en contra de las grandes mayorías y detallaron leyes y acuerdos que permitieron que se enriquecieran las pequeñas minorías. Entre ellas, tú bien decías a Ricardo Salinas Pliego, quien ahorita se encuentra entre estos, el término de la conclusión de un amparo en la Suprema Corte de Justicia, a partir de que esos mismos gobiernos neoliberales le permitieron diferir sus impuestos durante muchísimos años y él, abusando de ese mecanismo impulsado por estos presidentes del PRI y del PAN, pues se enriqueció a costa de estos ingresos de la federación que no se lograron y que pudieron haberse ocupado en salud, en educación, en muchos otros beneficios para las grandes mayorías y que ahora se nota, como bien referías hace poco, con el incremento al salario mínimo que se ha referido
por indicadores expertos que es uno de los factores que más ha beneficiado para disminuir la riqueza y ahí hay que hacer la referencia a las 13 millones de personas que salieron de la pobreza extrema, que es un dato contundente del gobierno de la Cuarta Transformación. Y para no referirnos solo a cifras, a la historia y a todo este devenir que es el movimiento obradorista y de Morena y de los gobiernos neoliberales, para ti, desde tu visión, desde esta participación política y social que tienes durante muchos años, ¿qué te pareció el evento del día sábado pasado de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? Muy rápido el antecedente. Hablamos de que es un movimiento partido, un movimiento social, ¿no? Se habla de que es uno de los movimientos sociales más importantes y con mayor número de simpatizantes del mundo incluso. Pero, ¿cuál es la mística de este movimiento? Y a lo mejor es importante para que no se desvirtúe. Eh, no es el único movimiento en México, no es el único movimiento de izquierda, progresista, humanista de México. Sin embargo, es el único movimiento de izquierda que ha arribado al poder político. Entonces, varios compañeros que aquí agradecemos que nos estén escuchando, pues en mi caso, pues participo de manera, pues sí, sin activa como activista, como militante de este movimiento, ahora partido político y que se logra tomar el poder político en el 2018 y se refrena en 2024 con la doctora Claudia. Pues hay una mística porque se hizo de corazón, se hizo de manera consciente y se construyó de manera solidaria este movimiento. Y creo que el sábado vemos que hasta, lo decía en una reunión el pasado sábado, el mismo Julio Astillero, que es muy crítico a veces, y creo que también a veces la crítica, a veces hay una línea delgada que no se vaya no giremos la crítica a un 180 grados porque a veces ya las críticas terminan siendo las mismas que la derecha, ¿no? Borregos, acarreados. Y el mismo Astillero lo reconocía, que sigue habiendo la mayoría yendo de propia cuenta, ¿no? De manera consciente, de manera feliz. Se ve una participación, aumenta la participación de las mujeres. O sea, se ven un mayor número de contingentes de las mujeres que con las concentraciones del compañero López Obrador. Ese sería un punto importante de analizar, ¿no? Las mujeres, entonces sí una parte de la población femenina de nuestro país sí se está viendo realmente representada en el gobierno de la doctora Claudia. Ahora, pues también no somos ingenuos, hay grupos corporativistas, ¿no? El CENTE, ¿no? Entre otras organizaciones. Y aquí lo vivimos, ¿no? Estamos aquí platicando desde la Agrícola Oriental en la Alcaldía Iztacalco. No es su equivalente como tal, pero serían las presidencias municipales, municipios en los estados. Eh, que se sumó una parte de organismos pues clientelares, ¿no? Las organizaciones de transportistas, las organizaciones comerciantes, que muchas veces pues van para que no les pongan falta, para que no les quiten su espacio de laboral, pues la verdad, esos métodos hasta gangsteriles, pues sí las utilizan organizaciones, si no bien de la dirigencia morena, que son aliadas en este momento. Porque si el día de mañana regresa el PAN al gobierno de la federal, esperemos que no tocó madera, o en las alcaldías que antes gobernaba el PRI, o algunas las está gobernando el PRI o el PAN, pues seguramente esos grupos, sin dudarlo, van a irse con quien gane, ¿no? Están con quien detenta el poder en turno. Entonces esos grupos también los hay, también los hay. Eh, ¿No? El nefasto legislador Pedro Aces, ¿no? Que tenemos este tipo tan nefasto que apenas trajo, ¿no? A uno de los líderes religiosos que justificó el genocidio en Palestina y es nuestro diputado por Morena. No recordar quién invitó a este señor, pues el senador Ricardo Monreal. Entonces, pero quitando esos granos, esas manchas, seguramente en nuestro movimiento, que además hay que poner mucha atención porque van desgastando la legitimidad, van desgastando lo que está haciendo un gran trabajo la presidenta Claudia, ¿no?
o gobernantes ejemplares como la compañera Clara Brugada en la Ciudad de México. Sin embargo, no en todas las alcaldías hay personas de izquierda, ¿no? Aunque hayan llegado por nuestro movimiento y y diputados o gobernadores, ¿no? Aquí tenemos a una compañera de lucha que viene desde abajo también, a la compañera Clara Brugada, pero no diría que todas las entidades que gobiernan Morena está pasando lo mismo. Entonces, sí tiene que ver, hasta pareciera copia, ¿no? Diría un compañero que es profesor, que en su momento fue el líder de la CENTE. Dice, los amarillos se juntan con los amarillos, los azules con los azules, los rojos con los rojos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la hija de Salgado Macedonio haciéndole un homenaje al asesino, ¿no? A Rubén Figueroa apenas hace unos días. Y los contingentes que traen estos compañeros, que lamentablemente son dirigentes o hasta gobernadores, gobernadoras emanados de nuestro movimiento, pues se ven ahí, ¿cómo se llama? Pues ahí en la concentración del Zócalo. Ahora, también diría el compañero Archie, un compañero también del Movimiento Social Urbano Popular, ya falleció, ya está en otra dimensión. Tampoco, también hay que perder nuestra virginidad política. Si ya están esos compañeros aquí, pues que se movilicen y que escuchen las propuestas de la presidenta, porque estoy seguro que más de estos grupos corporativistas, estoy seguro que más de una nunca he escuchado una sola mañanera y por lo menos que escuchen ahí las propuestas. Yo creo que mientras exista alguien con la integridad de la presidenta Claudia, estos grupos no van a tomar el poder, ¿no? Ya tienen sus cuotas de poder, pero no lo van a tomar a nivel federal, ¿no? O existan personas como aquí en la Ciudad de México el ejemplo de la licenciada Brugada, jefa de gobierno. Entonces, pues eso, pues muy contentos, ¿no? Muy contentos, más allá de esta crítica al interno del movimiento y del gobierno, que son dos cosas, diferentes, una hizo llegar al otro, toma el poder, pues se ven jóvenes, ¿no? Realmente jóvenes y de la generación Z de 27 años a adolescentes, a comparación de la marcha violenta del 15 de noviembre, se ven jóvenes, se ve una alegría, ¿no? Se percibe la alegría, en estas concentraciones. Se tenía el temor de que ya estando López Obrador fuera de la escena política y del gobierno, pues ya no se llena el Zócalo, pero es de las 5 concentraciones más grandes del movimiento. Creo que la más grande fue la de hace 3 años cuando Obrador marchó, ya siendo presidente en 2022. Ahí se calcula que hubo 1.200.000 asistentes. En esa anduvimos. Y la segunda marcha que también caminamos de, de la Puerta de los Leones en Chapultepec en 2006, después de que se hizo el fraude electoral y se impuso a Felipe Calderón. Ese se calculó que hubimos más de 1 millón de asistentes, ¿no? Y en la del desafuero también se calcula una cifra similar de asistentes. Entonces, el movimiento pues no se ha desgastado y pues hay que seguir construyendo el poder popular, ¿no? Eso sería lo importante, que como bases de este movimiento, ahora partido político, pues no nos desanimemos, nosotros estamos haciendo lo propio, nuestras asambleas informativas, hacemos actividades culturales, talleres. En algunas asambleas hemos tenido cientos de asistentes. Hace 2 años justamente nos acompañó ahora la jefa de gobierno, Clara Brugal. A veces tenemos asambleas informativas que llegan 10 20 personas, pero pues no hay que desanimarse y es importante tomar el poder político y si creemos que en alguna alcaldía, en algún distrito, pues entre todas las voces, pues nos juntemos y se haga otra propuesta para que no haya más Pedro Saces, no haya más Evelyn Salgado, ¿no? Perdona, no es un tema misógino, pero no entiendo cómo le puede hacer un homenaje a Rubén Figueroa que no haya alcaldes, pues sí, ¿no? Que Obrador decía, ser de izquierda es ser buena persona, tener buenos sentimientos y respetar al prójimo, amarse a uno mismo y amar al prójimo. Yo creo que más de uno de nuestros alcaldes en la Ciudad de México o presidentes municipales emanados de Morena, pues son déspotas, tienen allá al novio, a la novia, a los familiares en un claro ejemplo de corrupción y nepotismo, pues esas personas no son de izquierda. Entonces hay que cuidar el movimiento y pasar ya con eso termino,
pasar a un nivel mayor de organización política. No, hace más de 100 años Lenin escribió el libro de qué hacer. Hablaba de la conciencia política y de la profesionalización revolucionaria. ¿Esto qué es? ¿No? ¿Eso qué se come? Lamentablemente la mayoría de las personas va y vota. Bueno, afortunadamente por un movimiento como el de Morena, ¿no? Eh, pero después de ahí ya no se involucra. Sí, sí debe haber un mayor número de personas eh, de conciencia política, que sepa que la política puede transformar, incluso con todo respeto y guardando las debidas proporciones. Yo creo que en Morena hay un proyecto al interior de derecha que no ha logrado tomar, ¿no? Las riendas del... Pero sí, sí tenemos una disputa, ¿no? Y lo vimos hace 2 años con la elección de, de, de la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y hubo una rebelión, ¿no? Y se frenó. No sé qué vaya a pasar. A lo mejor es muy pronto para hablarlo, pero no sé qué vaya a pasar en el relevo de la doctora Claudia. Sí. Creo que sí se están ya materializando dos proyectos de nación. Y la otro tiene que ver con la profesionalización de los cuadros revolucionarios, ¿no? Las cuadros y los cuadros revolucionarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues es bueno ser brigadista, ¿no? Y se anda ahí los compañeros muy contentos, andan de sol, ahí en el sol, informando sobre los programas sociales, en el caso de Morena, pues afiliándose, conformando los comités de base, pero no nos debe dar miedo seguirnos capacitando, seguirnos estudiando en el ámbito académico, de seguir cualificándonos en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Valga la redundancia. O sea, pues se necesitan nuevos cuadros que no solamente estén en las brigadas, pues que asuman responsabilidades mayores en la administración pública, en el poder ejecutivo, ahora en el poder judicial para que no estén los mismos de siempre, para que no se perpetúen. Si no, siempre los Monreal se van a sentir dueños de Zacatecas y los Salgados Macedonios se van a sentir dueños de Guerrero, porque no hay otras voces. Y pues un error también de la derecha, pues es como hay un montón de voces perdón, en la izquierda, ¿no? En la derecha solamente ve por el poder del dinero y se juntan y hacen alianzas. Así se puede juntar el PRD, el PRI y el PAN y no tienen decoro de hacerlo. Pero aquí en la izquierda tenemos un montón de variedad, ¿no? De pensamiento y a veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces no nos deja avanzar. Aunque haya un buen compañero, una buena compañera en las bases que pueda sustituir al cacique, porque caso de la alcaldía Venustiano Carranza, es una familia que ha tomado el poder por más de 20 años. Me refiero a los hermanos Moreno, no de Morena, sino de los hermanos Julio y Israel Moreno. O sea, es el hermano, luego el otro hermano y regresa el anterior hermano, o es ya la que ya impusieron a otro personaje, pero finalmente atrás de ellos son los titiriteros, ¿no? Eh, Y, entonces, hay que profundizar. Recuerdo bien que decías, en el periodo de López Obrador era la etapa de transición y ahora o hay de dos, o se desvirtúa este partido movimiento y ya solo quedamos en la historia. Yo creo que con toda responsabilidad aún no estamos en ese momento, pero hay que cuidarlo, hay que participar, eh, hay que construir el poder popular que tanto se habla, ¿no? Desde abajo, de manera humilde, de manera transparente. O hay de dos, se profundiza este modelo que creo que lo está haciendo bien la presidenta, lo está profundizando ya para no repetir y, los datos, o sea, avanzar en materia de disminuir los asesinatos, en el tema de refinería Dos Bocas es un claro ejemplo, en avanzar a pasos agigantados, aunque falte, ¿no? Pues seguramente más de una feminista va a decir, ah, no se ha avanzado mucho, pero pues, se ha avanzado en términos de ser efectivos los derechos de las mujeres. Pero también se puede desvirtuar, ¿no? O sea, hay dos caminos: profundizar el proyecto Alternativa de Nación, ahora llamado Humanismo Mexicano, o pues sí, nos vayamos al basurero de la historia. Entonces, diría el compañero López Obrador, cada quien hagamos lo que nos corresponde, ¿no? Desde nuestras trincheras, a lo mejor sirva hablando con nuestra familia, si están nuestras posibilidades. Si tenemos más capacidad organizativa, pues hablando con decenas, con centenas de personas, no informándonos. También lo que hoy estoy comentando, pues puede estar sujeto a debate, ¿no? Hay que informarnos. Un dato muy preocupante que daba el compañero Obrador que apareció en su video es que el 90% ya ni siquiera es información, ¿no? O sea, de todos los datos, las noticias que salen, 90% ya no es información.
y no solo en la tele, periódico, radio, sino incluso en las redes sociales. Es una total, calumnia, o sea, porque ya a la derecha no le importa criticar, eso está bien, ¿no? Está en su derecho, pero ah, pues ahora un día mienten y el otro día también hay una campaña, se acaba una campaña, inicia otra. Pues ante eso creo que nos encontramos y esas son como muy a grosso modo este, pues sí, lo que sucedió el sábado 7 7 de diciembre, un pueblo organizado que apoya a presidenta, o la mayoría de apoyamos a la Ujú. presidenta. Hay quienes también no la apoyan, está bien, ¿no? Se habla de un 30% que no la Claro. apoya y un 70% que Antes sí. de concluir, y me parece, y ahorita que hablabas del compañero presidente Andrés Manuel, ¿qué te pareció la presentación de su libro que se haya conectado nuevamente en este momento tan crucial? Es, ¿cómo dices? ¿Cómo era esa imagen? Es un rockstar, es un influencer, ¿no? La mayoría de youtuberos, influencers que quisieran tener un poquito de su fama, ¿no? O sea, ya tenía cientos de miles de visualizaciones. Está bien, ¿no? Hay muchas voces que a favor, en contra, y muchos análisis, ¿no? Incluso con los compañeros de Radio AMLO vi que escribían que por algo salió, ¿no? Pues no es nada menos, pues el mes de noviembre fue un mes o sea, la derecha retó a un golpe de Estado, ¿no? No lo logró. Entonces, está bien que un líder, no es el líder moral a lo mejor el ingeniero Cárdenas, ¿no? Ya después se fue ahí disminuyendo su fuerza. No, pues es un hombre que nos dio Eh, esperanza a Ujú. millones y que Misticismo, magia. sí, que estuviéramos hablando de esto, que nos informáramos más, eh, de que participáramos realmente en la política y no solamente ser espectadores, sino partícipes y tomar el destino en nuestras manos. Pues todo eso significa el compañero López Obrador. Dio mucho ánimo. Seguramente más de uno salió a la concentración del sábado porque dijo que se apoya a la presidenta, ¿no? Eh, eh, Claro, bien de salud, se veía contento, ya sus libros ya se acabaron. Yo creo que va a haber una reedición. claro que sí, mi estimado amigo. Pues, ¿algún comentario final de cierre? Ahorita comentabas que tienen actividades de sociales, políticas que quieras compartir. Pues aprovechamos, creo que la mayoría de los que están conectados son de esta zona cercana a Iztacalco o viviendo en Iztacalco. Este sábado 13 de diciembre tenemos un foro de análisis lo denominamos ¿Qué sigue con el nuevo Poder Judicial? Nos acompaña uno de los jueces electos, el compañero Cristian, es un juez de distrito de materia penal, y uno de los magistrados también electos que fueron, pues, ganaron en la pasada votación de a mediados de este año, el primer domingo de junio, si no me equivoco, de este año. Entonces van a estar ahí platicando, es una ronda exponen el tema y hay una ronda de respuestas, después de preguntas, luego se responde. Pues para seguir informando y salir en las calles, yo creo que el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Información Política con el Fisgón está bien, pero yo creo que hay que salir también a las calles, a veces ahí. Y aunque nos queda aquí el instituto, la verdad nos queda cerca del instituto en la otra colonia, pues la verdad hemos ido muy pocas veces, hay que salir más a las calles, ¿no? Porque quienes hicimos llegar a este gobierno, pues fuéramos millones de mexicanos organizados en las calles, ¿no? Eso hacíamos, tocando las puertas al inicio, desde el 2010 con el periódico Regeneración, y antes de eso, pues también haciendo otras actividades. Pues hay que salir a las calles, hay que organizarnos, hay que hablar con la gente, porque luego mismos compañeros de Morena que simpatizan con Morena tienen la realidad totalmente alejada de la realidad, ¿no? Si a veces hablas con ellos y digo, caray, ya más bien me contagia en tristeza. Pues hay que salir a las calles, seguramente hay reclamos, hay quejas. Legítimos algunos y otros de ninguna forma, ¿no? Ya Sí, claro. sesgados o que forman parte de las campañas que bien haces mención. Sí, claro. Entonces, pues recoger los sentimientos de la gente, como hizo Obrador a lo largo de su vida. Bueno, Y tal tenemos este vez evento a las 4 de la tarde aquí en Oriente 245, esquina sur 4D, está muy cerca del Metro Agrícola Oriental, a las 4 de la tarde. muy bien, amigo.
Pues te agradezco mucho y agradezco a nuestras invitadas e invitados a nombre de la compañera Fatimoshka, titular de este espacio desde hace casi 16 años. Les agradecemos mucho y pues bueno, esperemos vernos pronto. La próxima semana también están invitados, por supuesto, haremos un programa conmemorativo por el fallecimiento del compañero camarada jacobino Jaime Taylor, quien pues nos dejó, cambió de plano el pasado viernes y pues sin duda merece un sencillo homenaje a través de nuestra señal de Radio AMLO. Muchísimas gracias, amigo. Pues nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Pipo Radio al Cuadrado. Gracias a las personas que nos acompañaron. Saludos. No, muchas gracias que Saludos, aguantaron esta plática, todos y todas. saludos, Erwin. Saludos, Alberto. Ahí te esperamos el sábado. Muchas gracias. Ahí estaré. Sale. Gracias a todos, a todas. No hicieron, Gracias, amigo. no Un hicieron abrazo. preguntas, Esperamos pero vernos ya. pronto. Gracias a ti, a los compañeros de Radio AMLO, un abrazo, bueno, buenas noches. Buenas Que noches. siga el poder Bueno, popular. Gracias, saludos. Mayrita. Gracias, Nancy. Gracias, Patricia, Alejandra, Mar, Pedro, Víctor Hugo, Mayrita, Cerillo. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo y Al que contrario, tengan muy buenas gracias. noches. Gracias igualmente.